Usher explica que el resurgimiento de la banca en la Baja Edad Media, en estas ciudades, surge, como hemos visto en el anterior ejemplo. Los bancos empiezan actuando de manera legítima, manteniendo un coeficiente de caja del 100%, pero pronto empiezan a violar los principios generales del derecho y a apropiarse de una parte de los depósitos. Empiezan a actuar con un coeficiente de reserva fraccionaria. Incluso encuentra prueba documental de que en la Taula de Canvi, que es el Banco Municipal de Barcelona, se actúa con un coeficiente de caja de 1/3. Es decir, se mantenía 1/3, los otros 2/3 se apropiaban de ellos para prestarlos. Dice Usher que el primer negocio bancario en la historia, por tanto, es el de la creación de la nada de depósitos a partir de un coeficiente de reserva fraccionaria y no la emisión de papel moneda o billetes de banco, es decir, de certificados falsos de depósito. Ese negocio bancario va a ser descubierto mucho después, en el siglo XVII. El negocio ilegítimo de la banca, más rentable, es el de apropiación de los depósitos depositados a la vista en los banqueros. Analiza las burbujas que se producen y las situaciones de crisis y recesión financiera. Y luego los privilegios que terminan concediendo los gobernantes a los bancos para actuar con reserva fraccionaria. Sin embargo, la historia es muy curiosa, sobre todo en el caso de la banca en Barcelona. La banca de Cataluña, en el siglo XIV, es uno de los casos en los que se ve cómo hay un intento por parte de los gobernantes de que sí, de que se cumplan los principios generales del derecho y de que los bancos sean respetuosos con el dinero de sus depositantes. Los usos de Barcelona en el siglo XIII son, como si dijéramos, el primer código mercantil sobre las normas que se desarrollan espontáneamente en la actividad entre los diferentes comerciantes. Se elabora hacia 1300-1301. Y ahí se establece que el banquero que no sea capaz de devolver los depósitos a sus depositantes en el momento en que les sea requerido por estos, se ha declarado infame mediante un vocero público a lo largo de toda la ciudad de Barcelona, y además será castigado a mantenerse una dieta estricta de pan y agua mientras no devuelva hasta la última unidad de dinero depositado. Bueno, pues lo que está diciendo esta norma de los usos de Barcelona en el año 1300 es que un pregonero pregonará y hará pública en toda la ciudad de Barcelona que fulanito de tal banquero ha sido un banquero deshonesto que se ha apropiado de una parte de los depósitos y no ha sido capaz de devolverlo, y que ha sido condenado a una dieta estricta de pan y agua, no podrá comer nada más que eso, pan y agua, mientras no devuelva sus depósitos. Aunque la medida es muy loable, parece ser que no tuvo los efectos deseados, y pocos años después se completa la regulación y se exige que los banqueros que consigan avales y garantías pongan un mantel y se distingan de aquellos que no tienen avales y garantías. De manera que cuando tú vas al barrio de los banqueros a depositar, si ves que uno tiene un mantel, es que tiene fianzas, avales y garantías. Es por tanto más solvente que el que no tiene mantel. Se está dando una información a los clientes. Y ojo del que ponga un mantel sin tener avales y garantías. Pero aún así parece que no tuvo del todo los efectos deseados, porque 20 años después, el 14 de agosto de 1321, todavía se agrava más la legislación. Se establece que cuando un banquero no devuelva los depósitos a la vista, será declarado en bancarrota, y que si no devuelve, se le da el plazo de un año, todos los depósitos en un año, caerá en infamia pública, pregonada por el pregonero, en toda Cataluña, e inmediatamente después será decapitado. ¡Ya! Se le cortará la cabeza al banquero justo delante de su mesa. Y su propiedad será vendida, la que quede ya en la jurisdicción ordinaria donde viviese, con la finalidad de hacer frente a sus obligaciones en la medida de lo posible. Hay constancias de que un banquero, pobres banqueros, un tal Francesc Castelló, fue decapitado justo delante de su banco en el año 1360, tal y como mandaba la ley. Hay constancia y estudio histórico de dos burbujas muy importantes
producidas por el proceso de expansión de la banca con reserva fraccionaria. La más importante ha sido estudiada por Carlo Maria Cipolla, que estudia el surgimiento de la banca en Florencia. A partir del siglo XIV empiezan a disponer fraudulentamente de parte del dinero que se les deposita a la vista y empiezan a crear de la nada, por tanto, dinero. Se produce un boom económico artificial. Pero tarde o temprano se produce una quiebra de confianza y una grave crisis financiera. La gente va a por sus depósitos y no está allí. Hubo un detonante en esta crisis, que fue la imposibilidad de Inglaterra, suspendió pagos a la hora de devolver sus préstamos, la deuda pública emitida por el reino inglés. Esto hizo que sistemáticamente todos los bancos saltaran o quebraran de 1341 a 1346. Entonces en Florencia había un sistema de banca libre con reserva fraccionaria y sin banco central. Nadie les pudo salvar. Quebraron todos. Mortalidad el 100%. La gente fue a por su dinero y no estaba allí. El banco quebró. Bancarrota. Se rompía el banco. Desde donde hacían su negocio los banqueros. Se le buscaban sus bienes, se vendían para pagar sus deudas. Se produjo un proceso de contracción crediticia, igualito al que estamos experimentando ahora. En los documentos se lee un mancamento de la credenza, una escasez del crédito. Los bancos solo pagaban con tinta, dicen los documentos de esta época. Es decir, no tenían dinero en efectivo para devolver, solo pagaban con pagarés. Los negocios se hundieron cuando los bancos no pudieron devolver los préstamos. Y se produjo una recesión económica profundísima, paralela, parecida a la de la caída del Imperio Romano, que además se juntó con una época terrible, la época de la peste. Del cántico de las criaturas se dio paso a la edad de la danza macabra. En el año 1950 también tenemos mucha suerte, porque aparecen los libros secretos del Banco de los Medici en el archivo del Estado de Florencia. Y a través de estos libros secretos hemos podido analizar y estudiar con detalle cómo actuaban los Medici, que fueron unos banqueros muy importantes, que también terminaron quebrando porque actuaron con coeficiente de reserva fraccionaria, llegó a ser tan bajo como del 10%. Luego, somos muy afortunados porque tenemos estudios históricos que demuestran cómo los bancos actuaron fraudulentamente y análisis que explican la crisis financiera del siglo XIV en el mundo mediterráneo en general y en las ciudades italianas y sobre todo en Florencia en particular.